Acompañan y personas que siguen esta conferencia de prensa por las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral. Les damos la cordial bienvenida. Iniciamos con el saludo de la doctora Irma Elizabeth Palencia Orellana, magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenos días, señores representantes de los medios de comunicación y observadores internacionales que nos acompañan. Agradecemos, como siempre, que nos acompañen en nuestras actividades y que les interese la noticia oficial que emana del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por estar aquí. Gerardo. Como siempre, continuamos con nuestra dinámica. 2 preguntas por medio de comunicación. Quienes deseen preguntar, por favor, nos acercamos al micrófono. Iniciamos con Henry Montenegro de Guatevisión. Buenos días, magistrados. Tomando en cuenta que ahorita ya estamos en la antesala de la segunda vuelta, quisiera saber cómo va a ser la logística para el tema de las papeletas para la segunda vuelta, cuándo podría hacerse el inicio de esta impresión, si habrá una reunión específica para poder establecer el diseño, la distribución de los dos partidos políticos que avanzarán a segunda vuelta, y también cuánto sería el costo de... ¿Y cuánto sería el costo de la repetición de las elecciones en los 5 municipios que se mencionó hace algunos días en una conferencia de prensa, esto derivado de los incidentes? Y una segunda pregunta es sobre el tema del techo de campaña, que recordemos que es de 34.9 millones de quetzales. Quisiera saber si, digamos, ya la unidad de fiscalización ya hizo algún análisis de si los informes que presentaron los partidos sí corresponden con lo reportado, tomando en cuenta que lo que siempre se acostumbra en muchos procesos es que algunos partidos reportan menos de lo que en realidad gastan. Gracias. Sí, gracias por las preguntas, porque nos permiten informar. En el tema de la logística electoral de la segunda vuelta, estamos preparados, no dejamos un solo día entre la primera vuelta y los días que llevamos. No hemos dejado un solo día de trabajar en la logística electoral y por lo tanto estamos completamente seguros que estaremos en tiempo con todo, incluyendo las papeletas. Ese es un tema que ya tenía previsto la directora electoral y que una vez que se oficializaron los resultados, ya esto empezó a caminar en la imprenta correspondiente. Y respecto al monto que pueda significar la repetición de elecciones en algunos municipios, no tenemos el dato en este momento. Es un tema que Dirección Electoral está manejando con las imprentas que ya nos trabajaron este tema, y con mucho gusto en una próxima oportunidad les podremos dar el monto. Respecto al techo de campaña, la unidad de fiscalización, el secretario me va a apoyar con la respuesta del techo de campaña. Magistrada, en ese sentido, la jefa de la unidad especializada me indica que en este caso está por vencer el plazo para que los partidos políticos presenten el informe de campaña, por lo que para la próxima semana, para la próxima reunión, ya podría tenerse toda la información y darles a conocer el informe de lo mismo. Sí, al respecto también agregar que la unidad de fiscalización ha estado trabajando en una cultura de cumplimiento, ha hecho varios requerimientos a algunos partidos políticos para que presenten sus informes en tiempo, y no podría decirse que esto no se ha hecho porque no necesitamos recordar las obligaciones que tienen los partidos políticos. Sin embargo, por esa política de cultura de cumplimiento, ella ha estado haciendo todo para que recordarles los informes, y como bien dice el señor secretario, en su momento que ya tengamos, que el plazo haya vencido y tengamos el reporte correspondiente, se los vamos a dar a conocer. Continuamos ahora con Daniel Collín de TN23. Sí, muy buenos días, magistrados. En torno siempre al proceso de investigación que lleva el Ministerio Público, pues ellos emiten hace poco un comunicado en donde indican que las acciones continuarán. Ellos respetan el proceso, se señala en este comunicado. Sin embargo,
La consulta es en torno al tema de antejuicio, la protección o las persecuciones que deriven de lo accionado recientemente, si alguno de la jerarquía que está tanto en registro, organizaciones políticas, no tiene derecho de antejuicio y la protección que va a brindar el Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta el procedimiento que se está llevando. La primera consulta. La segunda es en torno al tema de observadores. Sabemos de que hoy fue publicado en el Diario Oficial también el seguimiento o el acuerdo que establece la participación de observadores. ¿Esperan que se incremente el número de observadores nacionales e internacionales o bien disminuya de cara a la segunda vuelta electoral? Gracias. Sí, respecto al derecho de antejuicio que usted pregunta, efectivamente, tanto el registrador de ciudadanos como el jefe de organizaciones políticas, de conformidad con la ley, gozan de ese derecho y por lo tanto tienen esa prerrogativa. Y por otro lado, en cuanto a la observación electoral, nosotros esperamos que contar con el mismo número. No estamos seguros si va a aumentar, pero lo que sí creemos es que no va a disminuir. ¿Por qué razón? Hemos estado recibiendo desde el mismo 25 de junio a la fecha, en sus diferentes momentos que le ha tocado vivir al tribunal, hemos recibido diariamente distintos comunicados, manifestaciones de solidaridad, de apoyo, de reconocimiento al tribunal de distintas agrupaciones, incluso personas individuales de otros órganos electorales que se solidarizan con el tribunal por la situación que ha ocurrido, pero que además nos instan a continuar adelante en la defensa de la democracia. Cuando les menciono personas individuales, me refiero a magistrados de otros órganos electorales de América que lo han externado de manera personal, como también a través de las organizaciones a las que ellos pertenecen y que nosotros como órgano electoral también pertenecemos. Entonces, creo que ya di respuesta a su pregunta. Sí, solo para ampliar un elemento, magistrada, si hay alguna disposición nueva dentro de la serie de requisitos para los observadores, tomando en cuenta que algunos, pues, a razón de su país o bien delegación, pues, ha emitido opinión, cosa que pues ha sido justificada a través de relaciones exteriores de acatar los acuerdos internacionales para evitar este tipo de opiniones en el proceso electoral guatemalteco. Gracias. Nosotros no tenemos ningún requisito adicional ni nada por el estilo, porque para eso compartimos con las distintas misiones de observación electoral todo un llenado de requisitos que hubo previo. En el caso de OEA, por ejemplo, tuvimos antes mediante Cancillería la suscripción de un acuerdo de inmunidades y prerrogativas y después una carta que firmamos directamente el Tribunal Supremo Electoral con la OEA a través del señor Almagro, así que no tenemos, y en los demás casos pues también se llenaron todos los requisitos correspondientes y se tienen en cuenta los principios internacionales y el código de conducta que rige las misiones electorales internacionales. Entonces tenemos todo un marco que nos da la posibilidad, tanto a ellos como a nosotros, de compartir esta observación electoral, tanto del 25 de junio como la del 20 de agosto. Entonces, sí, el magistrado Rojas va a intervenir al respecto. Bueno, en relación a la observación electoral, tanto nacional como internacional, recordemos que es bastante relevante. Primero, por el acompañamiento que se le da al órgano electoral, pero también a la propia ciudadanía, para garantizar el derecho de voto y ejercer la actividad democrática de poder elegir a las autoridades. Pero lo mucho más relevante es que cada uno de los observadores que se constituye como tal también hace una serie de observaciones que nos van a servir como insumos para poder establecer algunos parámetros y poder determinar alguna posibilidad de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Recordemos que posterior al evento también tenemos un tiempo determinado con la instalación de la CAME para poder nosotros tomar en cuenta todas esas observaciones que las vamos a apreciar
Recordemos que eso lo que va a hacer es fortalecer el sistema electoral y de partidos políticos para Guatemala, pero particularmente para permitir la participación ciudadana. Recordemos, es preciso recordar en este caso que en base a muchas recomendaciones de las observaciones electorales anteriores en eventos electorales, se incorporó y se le dio seguimiento a otras dinámicas de participación a los jóvenes, que era una de las recomendaciones que la Organización de Estados Americanos, por medio de la observación, realizó a los órganos electorales anteriormente en los procesos. Entonces, es bastante relevante el acompañamiento, primero para garantizar la participación libre de la ciudadanía, y el acompañamiento al órgano electoral, pero particularmente a las recomendaciones que fortalecen a los órganos electorales. Continuamos ahora con Eder Juárez de Epicentro. Buenos días, magistrados. El amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad salvó la segunda vuelta. Sin embargo, el caso penal contra el partido Semilla continúa y dentro de emitido por el juez séptimo era no adjudicar los cargos. ¿Qué pasa con ese extremo? En otro tema sería, ya estamos en segunda vuelta electoral y hay campañas negras que se han estado viendo en las redes sociales y sobre todo de algunos líderes religiosos. ¿Podrían tener alguna sanción estas personas o cuál es el llamado que hace el Pleno de Magistrados al respecto de estas campañas negras que se han visto en redes sociales? Sí, al respecto del amparo provisional y de lo que solicitó en su momento el juez séptimo sobre la adjudicación de cargos, yo creo que sobradamente el señor registrador en su conferencia de ayer indicó muy bien que la normativa de rango constitucional de la ley electoral y de partidos políticos en su artículo 92 no permite que haya ninguna suspensión ni cancelación a ninguna organización política en época electoral. Mientras estemos en el proceso electoral que arrancó con la convocatoria el 20 de enero y finaliza hasta el 31 de octubre, no es posible que se pueda considerar ninguna de estas posibilidades. Y respecto a que la adjudicación de cargos, pues que también mencionó el juez séptimo, sufre la misma suerte. No puede haber en ese caso, mientras estemos en proceso electoral, ninguna de estas contingencias. Y respecto a la campaña negra que usted alude, si se trata de personas particulares, pues existen los órganos de investigación a donde tendrían que dirigirlos, porque la unidad de medios que hace estos monitoreos está monitoreando la conducta que tienen que tener los partidos políticos. Por lo tanto, si se trata, usted aludió a las iglesias, si se trata de esto, son personas individuales y para eso pueden acudir a los órganos de investigación correspondientes. No sé si algún magistrado, el magistrado Aguilera. Bueno, más que hacerle referencia a lo que mencionaba respecto a la segunda vuelta. Yo creo que desde incluso antes que se plantearan acciones legales, como Pleno de Magistrados hemos sido claros que el calendario electoral se respeta, somos respetuosos del Estado de Derecho y la segunda vuelta se hace el 20 de agosto de 2023. El amparo provisional que mencionaba el periodista otorgado a favor del partido Movimiento Semilla también claramente establece que la segunda vuelta se hace el 20 de agosto y que la orden emanada de este juzgado séptimo quedó sin ningún efecto. Entonces eso abarca pues toda la orden. Y hoy también yo quiero destacar un comunicado que realiza el Ministerio Público, que claramente establece que en ejercicio de sus competencias ellos realizan la persecución penal según la investigación que ellos realicen. Sin embargo, en el mismo comunicado, ellos aclaran que de ninguna forma esta investigación busca de alguna forma obstaculizar la realización de la segunda vuelta el 20 de agosto y también incluyen que no se busca obstaculizar la participación de ninguno de los candidatos que ya
fue oficializado para la segunda vuelta. Entonces esto es importante también de que ustedes lo destaquen. Como siempre lo he mencionado en las diferentes conferencias de prensa, en Guatemala existe la democracia, existe el Estado de Derecho y existen instituciones que cada una actúa en el marco de sus competencias y lógicamente cada una tiene sus facultades. Sin embargo, como lo mencionó también la señora presidenta, el Tribunal Supremo es la máxima autoridad en materia electoral y así seguirá siendo y eso lo vamos a seguir aplicando. Gracias, magistrado. El magistrado Barahona va a intervenir también respecto al tema. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Solo quiero aprovechar la ocasión de la pregunta, específicamente enfocado en el efecto de la adjudicación de cargos que oportunamente habrá de hacerse después de la segunda elección. Porque obviamente debemos separar la adjudicación de cargos en el otro estamento de la elección que ya fue llevada a cabo, respecto de lo que plantean sobre la adjudicación de cargos que devendrá posteriormente a la segunda elección. La resolución de la Corte de Constitucionalidad, que dicho sea de paso, emerge una vez más en salvaguarda del orden constitucional en nuestro sistema democrático moderno, es muy clara. Y esto es una característica que, valga decirlo, denota las diferentes resoluciones que la Corte emite. Siempre cuida mucho la intencionalidad de sus decisiones. Y en este caso, la resolución de la Corte claramente dice que es emitida en función de que se reconozca que la resolución del juez séptimo penal en mención no deja en suspenso el contenido del acuerdo 1328-2023 que emitió el Tribunal Supremo Electoral. Este acuerdo, como de todos es sabido, es en el que se dio validez y se oficializaron los resultados respecto de la elección de los cargos a presidente y vicepresidente, donde obviamente surgen dos partidos con sus propios candidatos como los que habrán de acudir a la segunda elección. El objeto de este pronunciamiento, lo dice claramente la resolución de la Corte de Constitucionalidad, es preservar la oficialización de los resultados y agrega que con el efecto de que se lleve a cabo la segunda elección, dice la Corte claramente y literalmente la segunda vuelta, en la fecha prevista y con los candidatos oficializados. De manera que si se debe llevar a cabo esta segunda elección con los candidatos que así ha sido dispuesto en el acuerdo de oficialización de resultados que emitió el Tribunal Supremo Electoral, obviamente quien resulte ganador en esa futura y casi inmediata ocasión habrán de ser a quienes se les adjudiquen los cargos. Creo que es algo que sin temor se debe reconocer. Desde luego, lo que la Corte de Constitucionalidad, y lo voy a decir con mucho respeto, a diferencia de cómo manejaron las notas de prensa en el día de hoy, no ordenó al tribunal que haga lo que debe hacer. En realidad está respaldando la decisión que se adoptó hace 2 días en la noche, cuando se emite el acuerdo 1328-2023. Y cuando al final en su resolución la Corte hace una referencia para rubricar los efectos del contenido de esta decisión de carácter constitucional, si dice que el tribunal debe proceder conforme lo dispuso en su propio acuerdo. De manera que yo creo que debe quedar muy claro que efectivamente después de que se lleve a cabo la segunda elección habrá de adjudicarse los cargos como corresponda conforme a derecho, según el resultado que en las urnas decida la ciudadanía en Guatemala. Continuamos ahora con Douglas Cuevas de Prensa Libre. Magistrados, muy buenos días. Hoy escuchábamos en la reunión con fiscales de partidos políticos los pronunciamientos de algunas agrupaciones pues respaldando las decisiones que ha tomado recientemente el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos. También hubo varias organizaciones políticas que decidieron permanecer en silencio. Me gustaría conocer qué esperarían ustedes como Tribunal Supremo Electoral de las distintas organizaciones políticas en esta nueva etapa
del proceso electoral, que va a tener pues como una fecha clave el próximo 20 de agosto para la celebración de la segunda vuelta presidencial, y considerando también la situación reciente en las últimas conferencias de prensa hemos podido escuchar la ponencia de algunos de los magistrados titulares. Sin embargo, también nos gustaría y considero que sería oportuno escuchar el pronunciamiento de cómo evalúan y cómo reciben pues incluso el apoyo que han recibido los magistrados Franco y Alfaro al respecto. Gracias. Gracias. Bueno, en el primer caso que usted alude, nosotros hemos estado bastante animados, contentos de saber que, aunque no lo hacemos por ello, para ganar simpatía, sí estamos trasladando con nuestro trabajo un mensaje a la ciudadanía de que defenderemos y defendemos la democracia, porque en el órgano electoral, que es la máxima autoridad en la materia, descansa no solo la democracia, sino también con ella la estabilidad social, política y económica de nuestro país. Y por eso muchas veces he mencionado que descansa el presente y el futuro. Y por otro lado, también decirle que las manifestaciones que hoy usted menciona, que fueron de solidaridad y quizá otros no se pronunciaron, nosotros de verdad nos sorprendieron que lo hicieran, no estábamos esperándolo y están en su derecho, quizá no lo quisieron expresar porque lo compartan o porque no lo compartan, eso es una cuestión muy de ellos, de esa libertad que todos poseemos. Y no es eso lo que nos mueve. A nosotros nos mueve nuestro mandato, nos mueve fortalecer la democracia, pero sobre todo garantizar que la voluntad ciudadana se va a resguardar. Somos los garantes de esa voluntad expresada en las urnas. Y estamos seguros que el 20 de agosto no va a ser menos. Vamos a continuar garantizando esa voluntad ciudadana. Ese es nuestro compromiso, es nuestro mandato y estamos haciendo que se cumpla la ley y también cumpliéndola nosotros. Gracias. Ahora respecto a lo otro, no sé si los magistrados por alusión quisieran agregar algo al respecto. No lo sé. Magistrada. Darle gracias a Dios por este momento y por estos tiempos. Decían hace mucho tiempo, las voces de la democracia es la diversidad de pensamientos. Y tenemos que agradecerles a todos los guatemaltecos, a las guatemaltecas, a los partidos políticos, a los comités cívicos electorales, a los ciudadanos, a las autoridades también. Si en la República no hay división de poderes, si no hay órganos que nos acompañen, no hay democracia. La democracia es un todo y es la voz de todos. Y decía don Martin Luther King, a los funcionarios no los juzgan los momentos, siempre los va a juzgar la historia. Hoy nosotros hemos visto con mayor ponderación el tema de don Arturo Gerbruger. Pero se nos olvida que en la Corte Suprema de Justicia, don Arturo Gerbruger en algún momento tuvo un mal paso y una mala racha. Pero la historia lo recuerda y lo posesiona con sus logros en el Tribunal Supremo Electoral. Pero es la historia. Y los funcionarios que estamos aquí no vivimos de aplausos, vivimos de decisiones que unas a veces son fáciles de tomar, otras son difíciles de tomar, pero la historia siempre es la que va a decidir cómo fue nuestro actuar, si fueron buenas o consideraron que no fueron las más acertadas de las decisiones. En este momento, pues preguntaba a nuestro compañero periodista cómo el Tribunal Supremo Electoral espera. Yo creo que más la ciudadanía. El Tribunal Supremo Electoral se congratula del comportamiento de las organizaciones políticas. Sin organizaciones políticas no hay ciudadanos afiliados y no hay candidatos y no hay elección tampoco.
Hemos visto, por supuesto, ahora nosotros también debemos de acompañarlos en los temas de un nuevo posicionamiento en el tema democrático con responsabilidad. No es lo que yo quiero, no es lo que yo espero, sino es lo que los hombres y las mujeres de este país quieren de la clase política, lo que debe de movernos en este momento de reflexión a todos, porque también la prensa tiene que hacer un momento de pensamiento y reflexión, si lo hemos hecho de la mejor manera. Los ciudadanos también tenemos que hacer un comportamiento de reflexión, si lo hemos hecho de la mejor manera. Esta tierra es nuestra, dicen los grandes, la heredaron nuestros abuelos a nuestros papás y nosotros se las vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y todos tenemos que trabajar por dejar un mundo mejor el día que nosotros partamos a la presencia de nuestro Señor. Gracias porque nos han acompañado y por favor a las organizaciones políticas nuestro reconocimiento y también nuestra petición que en estos momentos todos nos unamos con coherencia, con responsabilidad, buscando una tolerancia primero, y sobre todo nosotros en estos momentos también debemos de respetar aquellas voces de los ciudadanos y de las ciudadanas, y debemos de acompañarlos, porque la democracia es donde todos vamos a estar, donde todos posiblemente pues no fue lo que yo quería para mí, pero es lo que todos quieren para nosotros. Así que gracias por la pregunta. Muchas gracias por hacerme hablar. Nosotros partimos de un criterio en el sentido pues de que somos jueces y que las resoluciones se explican por sí solas y no es necesario estarlas explicando nuevamente con todo respeto públicamente. Tal vez por eso han observado nuestro silencio, pensé que no se habían dado cuenta, pero reafirmamos y ratifico lo que mis colegas han expresado en esta y anteriores conferencias, y solo pedirles que nos ayuden para que los ciudadanos participen masivamente el 20 de agosto en esta segunda vuelta, a que ejerzan ese derecho, a que voten, que acudan a las urnas. Esa es democracia también. Muchas gracias. Concluimos con la intervención de los señores de los medios de comunicación, magistrada. Agradecemos entonces a los medios de comunicación que nos hayan acompañado en esta oportunidad al Pleno de Magistrados y les invitamos a que estén pendientes de la próxima convocatoria del Tribunal Supremo Electoral. Les deseamos muy buen día.